Valientes espectadores y espectadoras, prepárense para adentrarse en una historia que desafía la razón. Esta noche, el rincón del misterio los llevará a un abismo donde la realidad se desgarra y lo imposible cobra vida. Una historia nacida de la experiencia real de Jimmy Boy Barrera, desde la Ciudad de México, quien enfrentó algo que jamás debería haber existido, algo que acecha en las sombras, esperando el momento exacto para hacerte dudar de tu propia mente. ¿Qué harías si la parálisis del sueño no fuera solo un fenómeno del cuerpo, sino una puerta que deja entrar algo más? Algo que te ve, que te siente, y que no está dispuesto a irse. Esta es una historia exclusiva del Rincón del Misterio, pero cuando apagues la luz, podría ser también la tuya. Suscríbete y dale a like para llegar a más espectadores. También activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Prisionero en mi propia carne. La fatiga era un peso insoportable, hundiéndome en una modorra espesa, como si mi cuerpo flotara en aguas densas, incapaz de resistirse a la atracción del sueño. A mi lado, mi pareja hablaba aún en un tono bajo, pero sus palabras se desvanecían antes de llegar a mi mente, mezclándose con la pereza de mi propia conciencia. Intenté responder, o tal vez solo lo pensé, pero mis labios apenas se separaron antes de que el letargo me reclamara. La noche se desplegó a nuestro alrededor con su manto impenetrable, sofocando los últimos rastros de vigilia. En algún rincón del apartamento, un sonido se deslizó entre las paredes, tan lejano como un recuerdo a punto de disolverse. Pero era imposible, ¿verdad? Solo un eco del día que se negaba a morir. Mi cuerpo se hundió en la cama, atrapado entre la tibieza de las sábanas y el peso de una presencia intangible. No podía verla, pero algo en el aire me advertía que no estábamos solos. No sé cuánto tiempo pasó antes de que sucediera. En algún punto de la noche, algo cambió. Un peso invisible comenzó a enroscarse en mi pecho, primero como un leve entumecimiento y luego como si una presión inhumana me estuviera hundiendo en la cama. Intenté mover un dedo, parpadear, inhalar con más fuerza, pero la opresión crecía, se expandía, recorriendo mi piel como un enjambre de manos que se aferraban con una voluntad que no era la mía. No era solo una inmovilidad pasajera. No era la parálisis del sueño que algunos describen con miedo y escepticismo. Era otra cosa. Algo consciente. Podía sentirlo explorando los límites de mi cuerpo, como si se deleitara con cada intento fallido de escapar. Mi respiración se volvió errática, rota por la certeza de que no estaba sola. Mi mente estaba despierta, demasiado despierta, atrapada en un estado de alerta que la dejaba vulnerable. Pero mi cuerpo ya no me pertenecía. Intenté mover un dedo, un músculo, cualquier cosa, pero era como estar sepultado en una prisión de carne, atrapada dentro de un cuerpo que ya no me obedecía. Mi mente ardía en pánico, una bestia desesperada golpeando las paredes de su jaula. El instinto más primitivo, la necesidad de sobrevivir, rugía en mi interior, pero cada intento de escapar era inútil. No estaba solo. No era una idea vaga ni un miedo irracional. Era certeza. Algo estaba conmigo, demasiado cerca, demasiado real. Pero no era una presencia. Era su opuesto. No ocupaba espacio, sino que lo devoraba. Su existencia era un vacío absoluto, un agujero en la realidad que no debía estar ahí. No podía verlo, pero su atención era un puñal invisible que se hundía en mi conciencia. Me recorría como una mirada sin ojos, como dedos invisibles que deslizaban su existencia sobre mi piel sin tocarme. Era una presencia que no respiraba, que no tenía latido, que no pertenecía al mundo de los vivos ni de los muertos. Y estaba ahí, esperándome, estudiándome, disfrutando mi terror como un festín exquisito. Mi garganta se cerró. El aire no entraba. Mis pensamientos temblaban al borde de la locura. Pero me negué a rendirme. Me negué a ceder. Luché contra la parálisis con todas mis fuerzas. No era solo mi cuerpo lo que estaba atrapado, era mi propia voluntad lo que aquella presencia devoraba, drenando mi capacidad de reaccionar, de escapar. Un pánico atroz se expandió en mi pecho, una desesperación absoluta que no necesitaba lógica ni explicación, era instintiva, ancestral, como si cada célula de mi ser comprendiera que debía huir. Pero no podía. Mi mente rugía órdenes a mis extremidades, una tras otra, pero mi cuerpo no obedecía. No al principio. Luego, en una súplica desesperada, logré que un músculo se tensara,
que una corriente eléctrica recorriera mis terminaciones nerviosas. El primer movimiento fue torpe, insignificante, un leve espasmo en la yema de un dedo. Pero fue suficiente. La presencia pareció notarlo. Lo supe porque su atención se intensificó, porque aquella ausencia de todo lo humano pareció inclinarse sobre mí, con una curiosidad maligna, con la expectación de algo que ha esperado demasiado por su momento. No podía dejar que me atrapara. Reuní cada fragmento de fuerza que me quedaba y la dirigí hacia mis músculos inertes. Fue como romper una barrera invisible, como desgarrar la gruesa tela de una pesadilla con las manos desnudas. Un espasmo me sacudió el cuerpo. Mi pecho se expandió con un temblor violento. Y entonces, la presencia se apartó. Con un esfuerzo sobrehumano, me obligué a despertar. Mi esposa se incorporó de golpe, sus ojos aún pesados por el sueño. «¿Qué pasa?», preguntó, su voz ahogada en la penumbra. Pero, ¿cómo podía explicárselo? ¿Cómo describir la sensación de haber estado atrapado en mi propio cuerpo, de haber sentido que algo, o alguien, se aferraba a mi conciencia con la intención de arrancarme de mí mismo? No le respondí de inmediato. Mi pecho se agitaba con cada respiración, descontrolado, como si el aire ya no me perteneciera, como si tuviera que pelear cada bocanada. La adrenalina aún pulsaba en mis venas, un veneno ardiente que no lograba disiparse. «No me vas a doblegar». Las palabras brotaron de mis labios, apenas un hilo de voz áspero, un intento desesperado de recuperar el control. No sabía a quién o a qué le hablaba, pero lo hice como quien lanza un ancla en medio de una tormenta. «No me vas a doblegar. No puedes conmigo». Y entonces, lo vi. No era una sombra ni una figura definida. No era algo tangible que pudiera señalar. Era una distorsión en el espacio, una ruptura en la lógica de la habitación, como si la realidad misma se doblara a su alrededor. Algo estaba mal en ese punto exacto, en ese rincón donde la luz se negaba a tocar, donde mis ojos no podían enfocarse del todo. Un vacío sin nombre, un abismo abierto en el lugar donde no debía haber nada. Y lo peor era que me miraba. Desde el rincón más profundo de la habitación, algo se deslizó hacia la puerta. No caminó, no corrió, simplemente se desplazó como si el espacio mismo se replegara a su paso, como si la habitación estuviera cediendo ante su presencia. Era un movimiento erróneo, una violación de toda lógica. Mi garganta se cerró al reconocer su forma. Humana. Pero sin rostro. Sin vida. Solo un contorno, un vacío que devoraba la poca luz que se atrevía a rozarlo. Una silueta sin ojos, pero que, de algún modo, me miraba. Lo sentía hurgando en mi mente, como si desmenuzara cada pensamiento, cada recuerdo, cada grieta de mi cordura. «¿Lo viste?», pregunté. Mi voz era un eco quebradizo, apenas un eco de lo que solía ser. Mi esposa tardó un segundo en responder. Pero su silencio era peor que cualquier respuesta. «Sí», musitó al fin. Su voz tenía algo distinto. Como si al pronunciar esa palabra hubiera permitido que la cosa la tocara. El aire entre nosotros se tensó, pesado con la certeza de lo inevitable. Sabíamos lo que habíamos visto. Sabíamos que no era una sombra. Era algo más. Algo que nos había mirado. Algo que todavía nos estaba mirando. Gracias por llegar hasta el final, valientes espectadores y espectadoras. Lo que acabas de leer no es solo una historia, es una grieta en la realidad, una sombra que se desliza entre lo conocido y lo imposible. ¿Alguna vez has sentido que algo te observa en la penumbra, incluso cuando juras estar completamente solo? Sigamos explorando juntos los rincones más oscuros y fascinantes de la imaginación.